Dentro del cultivo abierto que escogimos está la papa, Solanum tuberosum, y una de sus características fisiológicas es la morfología de la planta. El cultivo Solanum tuberosum se describe como una planta herbácea y anual por su parte aérea y perenne por sus tubérculos. La planta se caracteriza por tener dos tipos de tallo. Un tallo aéreo, que son angulosos de color verde semierecto y rastrero. Perdón, cada tallo origina de 2 a 3 tubérculos que llegan a ser ovoides. Y otra que son tallos subterráneos que están compuestos por rizomas. Las hojas son alternas. Las primeras hojas son simples. Luego vienen las hojas compuestas imparipinnadas con 3 a 4 pares de hojas laterales. También tenemos las raíces que se desarrollan en verticilo. En los nudos del tallo principal, el crecimiento se presenta de dos formas: horizontal de 25 a 50 centímetros y vertical hasta 90 centímetros. Las flores son hermafroditas, tetracíclicas, el cáliz es gamosépalo, lobulado, la corola es rotácea de color blanco púrpura con 5 estambres. Cada uno de estos estambres posee 2 anteras de color amarillo pálido, los cuales producen polen a través de un tubo terminal. El fruto es una hoja bicolor de 15 a 30 milímetros de diámetro y es de color verde, y cada fruto llega a contener aproximadamente 200 semillas. Dentro de la fisiología tenemos el reposo o la dormancia. Este periodo es determinante para definir el momento de siembra. Existen variedades como tuberosum o andígena que pasan por un periodo de inactividad, o por el contrario, la subespecie fideja, quienes no presentan periodo de reposo. Es importante sembrar tubérculos que hayan concluido su dormancia, porque las consecuencias son la forma irregular en las que emerge la planta. La forma de determinar el fin del proceso de dormancia se debe al primer brote generado. Hay dos tipos de dormancia: una dormancia total, que comprende desde la fecha de inicio hasta el término de la dormancia, y una segunda, que es la dormancia post cosecha, que es el fin de la cosecha hasta el fin de la dormancia. Los factores que influyen en este proceso básicamente son 6: la variedad, las condiciones de crecimiento, la temperatura de almacenamiento, los daños mecánicos, la madurez del tubérculo y el tamaño del tubérculo. Un segundo estado es la dominancia apical, que este proceso se convierte en el segundo después de la dormancia y consiste en que las yemas empiezan a crecer y a formar brotes. Tampoco es muy recomendado sembrar en este punto, ya que los rendimientos son bajos. Se debe remover el brote apical para inducir la formación múltiple de los brotes. Este proceso se debe realizar cuando los brotes estén jóvenes. Un tercer estado es el brotamiento múltiple, que puede durar varios meses, más aún cuando los tubérculos son almacenados a bajas temperaturas, pero este es el estado óptimo para sembrar las semillas. Y un último que se llama senectud, que es un periodo retardado, donde el tubérculo envejece y se observan ramificaciones excesivas, pero en este punto no se pueden realizar las siembras porque nacerían débiles. La distancia de siembra para este cultivo Solanum tuberoso, la más recomendada, va de 90 centímetros a 1 metro entre surcos, para permitir labores de cultivo, y 40 centímetros entre planta y planta. Las épocas de siembra se recomiendan adelantar la siembra para épocas de lluvias, o las primeras épocas de lluvias, que generalmente en nuestro calendario van de marzo a abril, y las segundas van de agosto a septiembre. Porque si se presenta sequía durante este tiempo, las semillas se pueden dañar. El tipo de suelo recomendado para este tipo de cultivo de Solanum tuberosum es un suelo arenoso o arcilloso. Estos suelos deben presentar buena estructura, con buen drenaje para la aireación de las raíces y el desarrollo de los tubérculos. El pH ideal es de 5.5 a 7 y tener una baja salinidad. Existen 5 etapas en el ciclo de la vida de Solanum tuberosum. El primero es el desarrollo de los brotes. A partir de la semilla crecerán los tallos, y en base de estos emergen las raíces. El crecimiento vegetativo comienza la fotosíntesis, el desarrollo de tallos, ramas y hojas en la parte aérea, y en la parte subterránea raíces y estolones. Como tercera tenemos la iniciación de una tuberización, que son los tubérculos que se forman en la punta de los estolones. El fin de esta etapa coincide con el inicio de la floración. El cuarto es un llenado de tubérculos. Las células de los tubérculos se expanden por la acumulación de agua, nutrientes y carbohidratos.
y una quinta que la maduración, que es la fotosíntesis y el crecimiento de tubérculos disminuyen, tomando un color amarillento a la planta, por lo que muere. Los tubérculos alcanzan su máximo contenido de materia seca y presentan la piel bien formada. Para darle continuidad a nuestro trabajo colaborativo, la plaga que escogimos para este tipo de cultivo Solanum tuberosum es la plaga Premnotripes borax, o más conocida como gusano blanco. El tipo de aparato bucal de este insecto es alargado y curvado hacia abajo. Al ser un coleóptero, el tipo de aparato bucal también es masticador en los adultos. El ciclo de vida de esta plaga del gusano blanco oscila entre 95 y 283 días, dependiendo de la altura sobre el nivel del mar. Pasa por 4 estadios: huevo, larva, pupa y adulto. Los huevos son cilíndricos, ligeramente ovalados, recubiertos por una sustancia mucilaginosa, blancos en el momento de la oposición. Luego se tornan de color ámbar opaco. Esta etapa comprende entre 20 y 30 días. Le sigue cuando la pupa ha germinado, el adulto ha llegado al cultivo a alimentarse de la papa y aprovecha para poner los huevos cerca de la planta. Las larvas al nacer son de color blanco, con la cabeza diferenciada del resto del cuerpo en forma de C, y presenta entre 5 y 6 estados. Las larvas llegan a la planta de Solanum tuberosum y las penetran allí, cumpliendo un ciclo de 41 a 54 días, para pasar al suelo con una profundidad de 15 a 25 centímetros. Las pupas son de color blanco y se desarrollan en una celda formada de tierra, y en este estado duran de 20 a 32 días. Los adultos son cucarrones de color café pardo oscuro. El pico es corto y curvado hacia abajo y las alas o los élitros son de textura fuerte. El insecto no posee alas membranosas, por lo cual no puede volar. No les gusta la luz, por eso se esconden debajo de los terrones. En las noches se desplazan subiendo por los tallos de las plantas hasta las hojas, donde se alimentan y copulan. Los mayores daños lo ocasionan las larvas, las cuales barrenan el tubérculo formando túneles en los que depositan sus excrementos, dejando agujeros cuando abandonan el tubérculo. Los adultos tienen hábitos nocturnos y se alimentan de las hojas, en cuyos bordes producen daños en forma de media luna, por lo que es importante el monitoreo del cultivo buscando este tipo de daño. El insecto en su forma adulta se alimenta de hojas de papa y algunas de maleza. El tipo de control que ejercen los productores a nivel de la zona es, de primera parte, un control químico y de segunda mano un control cultural. De acuerdo a información de esta plaga y lo que hemos llevado en consenso con el grupo, es ejercer de primera mano un control cultural. Los adultos en la noche suben por los tallos de las plantas de Solanum tuberosum hasta las hojas para alimentarse y reproducirse. Mediante la utilización de linternas y baldes se pueden recoger los insectos adultos, sacudiendo la planta de papa con suavidad. Un segundo control puede ser la eliminación de residuos de plantas. Esta práctica se debe realizar constantemente, en el que se debe arrancar del suelo aquella planta de Solanum tuberosum que ha quedado del cultivo anterior, con el fin de prevenir que los adultos depositen los huevos en estas plantas. Tercero es un aporque alto. Permite proteger el tubérculo por medio de una barrera que impide que la larva llegue hasta la planta. Un cuarto es una limpieza de suelo donde se sembró el cultivo de Solanum tuberosum. Permite que los factores ambientales como el agua, la luz directa del sol, genere que las larvas salgan lo más pronto posible y así eliminarlas con facilidad. Existen también las trampas para adultos, que se realizan con un cebo de plantas de Solanum tuberosum. Se fija EM 2.5 centímetros cúbicos por litro, y se realiza aplicación cada de 10 a 15 días y se cubre con un cartón para proveer oscuridad y humedad. También están las plantas de cebo, que se utilizan un mes antes de la siembra y más o menos 100 por hectárea, y se aplica un insecticida para que los adultos de gusano blanco se intoxiquen. También están las trampas para atrapar huevecillos de gusano blanco, que se emplea una pequeña cantidad de paja de páramo de pasto y se coloca en medio de los surcos y se renueva cada 20 días para evitar que las larvas se dirigen hacia la zona de tuberización.
Por último tenemos la barrera plástica, que se utiliza plástico negro creando barreras o límites. Este plástico debe ser sostenido por estacas y enterrado a 10 centímetros debajo del suelo. Como segunda instancia, escogemos la utilización de un control biológico. Los hongos Beauveria y Metarhizium se consideran los patógenos más importantes para controlar el adulto del gusano blanco. Se ha comenzado también el estudio de nematodos entomopatógenos, Heterorhabditis y Steinernena. Estos nematodos se producen en el laboratorio dentro de larvas de polilla de mayor de cera. ¿Cómo se emplean? Se elabora una compostera de 1 metro por 2 por 0.2 metros con 3 partes de tierra por una de materia orgánica. Una vez elaborada la compostera se colocan 30 larvas inoculadas con nematodos junto con 100 larvas de kudzu, que servirán para incrementar la población de los nematodos. Se colocan ramas o pajas para mantener la humedad y proteger la compostera del sol. Se debe voltear la compostera cada 15 días y se debe mantener humedad a capacidad de campo. La cosecha de la compostera se realiza a los 45 días. Se obtiene un compost enriquecido que, además de mejorar la estructura del suelo y de proveer nutrientes a las plantas, proporciona nematodos entomopatógenos que controlan el gusano blanco en su estado larval. Se debe aplicar 800 gramos de compost por cada planta. A la siembra, rascadillo a medio aporque y siguiendo con todas las medidas necesarias. Los costos de implementación propuestos para este tipo de cultivo Solanum tuberosum son los culturales y los biológicos que ya fueron comentados. Para esto se necesitan los baldes, 8 unidades, un valor unitario de 15.000 para un valor total de 120.000. Igualmente linternas, 8 unidades, 9.500, valor total 76.000. Una compostera realizada de acuerdo a los parámetros ya comentados, 85.000. La materia orgánica, 5 bultos por 40 kilogramos cada uno, 39.000. Valor unitario por bulto, valor total 195.000. Las larvas necesitan 60 unidades, un valor unitario 12.166 para un valor de 730.000. El EM, que va a ser utilizado para generar las trampas en los controles culturales, se necesitan 4 litros, un valor unitario de 32.364 por litro, para un total de 129.456. Y las barreras plásticas como última opción se va a necesitar 300 metros porque se va a realizar simplemente una prueba, no se va a cubrir todo el cultivo. El valor unitario de este plástico negro es de 4.100 para un total de 1.230.000. Como grupo, ¿qué recomendaciones damos ante el control de esta plaga? Por primera medida, comprar o adquirir semillas certificadas. Recordemos que vienen libres de muchos patógenos o enfermedades, viene clasificada y puede generar, aparte de un beneficio fitosanitario, también puede generar un beneficio económico. Entonces los costos pueden bajar por la implementación de este tipo de semillas. Se puede adquirir en FEDEPAPA o en otras organizaciones dedicadas a este fin. Una segunda instancia son la utilización de los labores culturales, un aporque, una revisión constante de los cultivos, generar trazabilidades, revisión y muestreo, toma de medidas como pH o conductividad eléctrica, salinidad, todo tipo de medidas que puedan prevalecer o puedan ayudar a este tipo de cultivo de Solanum tuberosum para que no se genere una incidencia mayor para generar el control de las plagas. Y por último, generar o realizar unas trampas. Esto también nos sirve para poder realizar todo lo que son el muestreo, las fluctuaciones y toda la incidencia que pueda tener el gusano blanco en nuestros cultivos.